Entramos entonces en la última parte de esta sesión y me imagino que han tenido una estupenda experiencia como la que tuvimos nosotros en la sala A. Ojalá que se queden harto. Bueno, parto por felicitar a Margaret por su premio, porque fueron 10 postulaciones las que tuvimos y nos habíamos puesto nosotros mismos la soga al cuello en el sentido que habíamos dicho que íbamos a dar 3 premios nomás. Nos costó decidirlo porque habían tesis muy buenas y de temas de enfoque muy variado, de áreas del desarrollo urbano sustentable muy variadas. Bueno, al final lo decidimos buscando cuáles eran los ganadores, buscando obviamente que por calidad y profundidad del tema, pero importancia en términos del impacto que podía tener esa tesis en el desarrollo urbano sustentable y específicamente en los problemas de Latinoamérica y el Caribe. Y por último, también consideramos que hubiera como una variedad de temas, o sea, tratamos de que no tener 2 premios sobre el mismo tema. Así que el hecho de no haberse ganado premio a veces no significa, sino que significa que había que elegir nomás, porque realmente fueron muy buenas las tesis. Los felicito a todos los que postularon. Margaret, entonces tienes, me parece que te habíamos dicho del orden de 45 minutos máximo, porque yo creo que todo el mundo está cansado, para que nos muestres la tesis, y después, o eran 30 minutos, eran 30 minutos, ¿no es cierto, Mariana? Sí. Sí, 30 minutos de presentación. Y después Jorge Gironás va a dar un comentario, conversar un poco más sobre el tema. Ya, adelante, Margaret. Bueno, buenas tardes para todos. Voy a compartir mi pantalla. Margaret, entonces tienes 30 minutos. Yo te voy a avisar cuando queden 5. ¿Ok? Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, estoy bastante emocionada con ese premio. Y bueno, el día de hoy les voy a contar respecto a mi trabajo de grado, mi tesis doctoral que fue defendida el año pasado en julio. Mi trabajo se titula Efectividad de los techos y los muros verdes, está relacionado con esto, para mitigar lo que es la contaminación atmosférica urbana en un clima semiárido, puesto que estuvimos ubicados específicamente en Santiago como sitio de estudio. Y estuve pues bajo la supervisión de mi director, el doctor Sergio Vera Arana. Esta es la estructura de la presentación, está organizada en introducción, metodología, resultados, conclusiones, futuro trabajo, contribuciones y después agradecimientos. Vamos a comenzar con la introducción. Esta imagen que vemos acá nos muestra, digamos, la calidad del aire en distintas ciudades en el mundo en un invierno, en un julio, que para el caso de Santiago sería un invierno típico. Aquí alcanzamos a notar donde encontramos estaciones de monitoreo que evidencian unos altos niveles de contaminación, específicamente por material particulado, considerado incluso dañinos, altamente dañinos para la salud de las personas. En ese momento, pues yo tomé una foto aquí de Padre de las Casas, esta estación de monitoreo, donde muestra los niveles tanto de PM10 como PM2.5, bastante elevados, en comparación con lo que está establecido por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todo esto, digamos aquí esto es un episodio, pero esto sucede a menudo en ciudades como Santiago, en donde debido a su topografía, debido a su clima, a su ubicación geográfica, digamos, empeora como tal estas condiciones. Sabemos que una exposición prolongada a contaminantes, especialmente en el caso de material particulado, está relacionado con distintas enfermedades que puede desarrollar las personas, principalmente en lo que corresponde al sistema respiratorio, vías aéreas, respiratorio superior e inferior. Bueno, a raíz de esto, pues múltiples iniciativas se han tenido en el mundo entero para tratar de mitigar esto.
Y entre ellas, esas iniciativas, está el uso de la vegetación, y ahí es donde voy a llegar yo. El uso de vegetación urbana, ya que hay evidencia científica de que las plantas pueden capturar partículas, quedarse con ellas y pues ayudarnos de alguna manera a limpiar, a mejorar la calidad del aire. ¿Esto cómo lo hacen? Lo hacen a través de sus hojas, de sus tallos, un proceso que se llama fitorremediación del aire, y ese proceso de fitorremediación permite que las partículas sean atrapadas por absorciones que se pegan en las hojitas, pero que también son capaces de ingresar a través de la planta y ser capturadas y pues nunca más liberadas. Hay evidencia de distintas vegetaciones urbanas, árboles principalmente, que muestran la captura que estos podrían tener. Está el caso de Pinus, algunos, el Acer campestre, algunas, entre ellas, bueno, también está la Hedera elis, que no es un árbol, pero es una trepadora que también ha sido estudiada previamente a la investigación. Pero hay un problema, bueno, tenemos los árboles con un gran potencial, entonces pues, coloquémoslos en todas las ciudades, resulta que tenemos un problema y es la densidad. Tenemos ciudades que son altamente densificadas, hay lugares en donde ya no contamos con espacio para colocar parques, incluso hasta árboles urbanos. Entonces, sí podemos evidenciar que hay una tecnología que son los techos y los muros verdes, que podríamos aprovechar todos esos espacios grises para instalarlos sobre ellos. Es conocido también que los techos y los muros verdes tienen una cantidad de beneficios, entre esos están los temas de aislación en edificios, aislación térmica, está también lo que es el manejo de escorrentías, el manejo de escorrentías en general. También está lo que se mencionaba en algún momento en las presentaciones, la disminución del efecto de islas de calor urbano. Y finalmente, pues la captura de algunos contaminantes. Entre otros beneficios, porque hay otros más que no estoy mencionando acá. Los techos y los muros verdes son estas tecnologías, estas infraestructuras que tienen múltiples capas, y en su capa externa, exterior, tenemos vegetación. Cambia la posición horizontal, techo, vertical, muros. En cuanto a techos, tenemos una cantidad de tipologías. Yo me enfoqué en los techos extensivos, aquellos que la vegetación es una vegetación que no tiene mayor altura, de alturas que están entre los 20 y los 30 centímetros. Bueno, hay evidencia entonces que hay alguna vegetación, sé que se estudió antes, como el caso de la sedum album, de la sedum, una especie de sedum, en general una especie de sedum, pero no a nivel de laboratorio, sino a nivel de análisis de simulaciones que nos dicen, oye, la sedum, este sedum puede ofrecernos algunos beneficios en cuanto a la captura. Y vista como un monocultivo, o sea, aquí vienen dos términos que yo uso en la tesis, que es monocultivo y policultivo. Caso monocultivo son especies, una misma especie, un mismo tipo de vegetación. Entonces, algunas especies de sedum, algunos pastos y algunas trepadoras han sido evaluadas previamente, fueron evaluadas previamente en lo que respecta a la captura de material particulado, algunas especies con potencial que puedan ser utilizadas también en muros, han sido estudiadas previamente. Sin embargo, hay una realidad para la vegetación y es que dependen de las condiciones medioambientales en donde ella se desarrolle. Eso quiere decir que yo no puedo utilizar la misma especie en un clima mediterráneo, un clima semiárido, que utilizar en un clima tropical. Entonces, por esa razón, es necesario, se hizo necesario poder identificar para nuestra ubicación geográfica cuál era la vegetación que podía tener ese mayor potencial de captura. Por otro lado, también surgieron algunas inquietudes por acá, que cómo podría mejorar la captura. Entonces encontramos que la biodiversidad podría mejorar algunos aspectos en el desempeño de la vegetación, y especialmente pues aplicado a los techos verdes, y no había evidencia respecto a si mejoraba como tal la captura de material particulado. Por eso entonces es otro tema que también se aborda por acá. Y finalmente, pues lo que nos interesa a todos, sin más que me digan cuántos microgramos por metro cuadrado captura, es si yo coloco esto a nivel de la ciudad, entonces cuál sería el real impacto. Así que si hicieron algunos, había, digamos, evidencia previamente con algunos modelos, pero enfocados en la parte de utilizar lo que es la dinámica computacional de fluidos, pues no encontramos mayor avance. A partir de eso se plantearon tres hipótesis, tres objetivos. El primer objetivo está relacionado con cuantificar la captura de algunas de las especies de las que más se utilizaban en Santiago. Y yo aquí pues me arriesgué, ya teniendo evidencia de que las sedum podrían hacerlo, entonces me arriesgué con eso.
En el segundo caso, el segundo objetivo está relacionado con la biodiversidad. Entonces, ¿será que la biodiversidad podría mejorar ese desempeño debido a los antecedentes que ya estaban presentados? Entonces, en la hipótesis se planteó que era muy probable que una combinación de vegetación podría favorecer la captura. ¿Sí? Esa es una de las hipótesis. Y finalmente, analizar esto a través de un modelo de dinámica computacional de fluidos con la intención de poder hacer un análisis ya a nivel de la ciudad de urbano. Respecto a eso, la hipótesis que se planteó es que sí que podíamos obtener hasta un 15% de reducción en lo que respecta a la contaminación del aire. Con base en eso se planteó una metodología que estaba estructurada básicamente, en las tres hipótesis, los tres objetivos, y esta tesis fue en formato paper. Se llevaron a cabo puntualmente 3 papers que ya fueron publicados. Y además, pues se diferencian aquí, se identifican 2 etapas, la etapa 1 y la etapa 2. La etapa 1 corresponde a un trabajo que se hizo en laboratorio para probar las hipótesis 1 y 2, con los objetivos 1 y 2, y fueron publicadas en los paper 1 y paper 2. Aquí se analiza monocultivos y policultivos, es decir, una única especie y una combinación de especies. Y la segunda etapa corresponde a un análisis de CFD a través del uso de un modelo. El modelo que yo utilicé fue el modelo de Envive. Bueno, aquí un poquito más de la etapa 1. Este es un trabajo en laboratorio. En laboratorio se seleccionaron algunas especies a partir de literatura, revisión de literatura, pero también a partir de un catastro que se había realizado previamente, en donde se identificaban cuáles eran las especies más utilizadas en el caso de Chile, y especialmente para el caso de Santiago, más usadas en lo que respecta a techos y verdes. Entonces ahí hicimos una precalificación, y también pues se hizo una combinación de especies para poder generar los policultivos. Se hicieron análisis de material particulado con unos métodos que ya voy a explicar aquí a continuación. Criterios que se consideraron: la captura potencial que tenía, los requerimientos hídricos y también las necesidades de mantenimiento. Los experimentos se hicieron bajo condiciones controladas dentro de una cámara medioambiental que está en el Laboratorio de Infraestructura Verde de Edificios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ahí pues se sometieron a algunas condiciones, la vegetación se sometió a algunas condiciones para llegar al proceso de cuantificación de la captura a través de un método gravimétrico y un método de curva de decaimiento. Finalmente pues se compararon los monocultivos entre sí, y luego pues los policultivos para mirar como tal el desempeño. Se aplicó el análisis estadístico, ¿sí?, para poder identificar si estos resultados que estaban acá eran estadísticamente significativos, y que aplicamos el análisis estadístico. Las especies que fueron seleccionadas fueron estas 9, y a estas 9 fue las que se les aplicó toda esta metodología. Entre ellas hay una especie que es nativa, que es el higuerón, ¿sí?, que es por acá. Okay. Perdón. Las especies que están aquí resaltadas en rojo fueron las estudiadas como en el caso de los monocultivos, y las que están, como para techos, y las que están como número 2 para muros. Ese fue el método que utilizamos. El método gravimétrico fue una separación gravimétrica. Lo que hicimos fue lavar las hojitas y hacerlas pasar por unos tamices, que eran unos filtros. Teníamos filtros de 0.2 micrómetros, 2.5 y 10 micrómetros, con la intención de poder diferenciar cuál era PM10, cuál era PM2.5, y poder sacar esa diferencial. Ese análisis gravimétrico básicamente fue diferencia de pesos, fue lo que hicimos nosotros aquí en condiciones de laboratorio. Y el otro método fue el de curva de caimiento, ya que dentro del ambiente las plantitas fueron sometidas a altos niveles de contaminación, un momento en que se suspende la generación y inmediatamente las partículas empiezan a depositarse. Entonces, lo que se hizo fue calcular esa tasa de decaimiento. Esas fueron las condiciones de laboratorio. Aquí, esto es esta cámara medioambiental es una cámara de 5x5 con una altura de 240. Y aquí cubrimos un porcentaje de la vegetación, con vegetación. Hicimos esta cobertura, colocamos las plantitas acá. Nosotros las teníamos en un vivero. En el vivero fueron
sembradas desde plántulas, se controló, por ejemplo, que el sustrato fuera el mismo sustrato, el mismo espesor, se sembraron casi que en el mismo tiempo y todas empezaron a crecer. Y ya cuando estaban listas, desarrolladas, entonces empezamos el proceso dentro de la laboratorio. Dentro de la cámara, entonces generábamos material particulado, entre eso teníamos material particulado, lo hice a través de la combustión, de una combustión limpia con incienso y controlada. Esto me costó mucho poder llegar para encontrar ese protocolo. Y se hizo el monitoreo de concentración de material particulado utilizando dos medidores medioambientales, uno que medía ppm10 y otro ppm2.5. En el espacio del ambiente, digamos, el supuesto era que el aire estaba perfectamente mezclado, por lo tanto requería unos ventiladores que hacían como tal ese proceso, ubicados estratégicamente, y para mantener lo que es las condiciones del clima, entonces teníamos aquí un sistema de clima que me mantenía temperatura, humedad, ¿sí? Incluso hasta podríamos controlar los temas de velocidad del viento. En cuanto a los policultivos, bueno, se hicieron algunas combinaciones. Aquí en las imágenes, los números identifican la vegetación, entonces se combinaron, los policultivos se combinaron 3 especies y se hicieron 3 configuraciones distintas. En el caso de A, B y C, es decir, como cambiar un poco la posición. Inicialmente, mi intención era que pudiéramos nosotros, como decía mi profe de estadística, desparramar las variables y poder tener un resultado significativo estadísticamente. Pero después nos dimos cuenta que la posición también tenía aquí alguna incidencia y es parte de las conclusiones a las que llegamos. Se crearon 10 policultivos para techos y 10 para muros y estos fueron sometidos a las mismas condiciones de laboratorio, aclarando que para el caso de los muros, en la posición en la que se encontraban era la posición vertical, que es la que nosotros tendríamos en la realidad. Hicieron unas 7 corridas y en esas 7 corridas pues se ingresaron estos policultivos organizados. Tuve que organizar todo esto para poder evaluar cada uno de los policultivos por separado. Cuando se evaluaron, entonces se tomaron muestras, tanto para los monocultivos como los policultivos, se tomaron muestras de vegetación, las muestras en las hojas, y estas muestras se llevaban al laboratorio para aplicar el método gravimétrico a través del uso de los filtros. Y con los medidores medioambientales podría yo ir monitoreando lo que es la curva de decaimiento. Ok, y la etapa 2, que es la parte de modelación, bueno, aquí tuve una tarea, primero validar el modelo, que no sabíamos si efectivamente funcionaría para nuestra realidad, así que lo primero que se hizo fue una validación del modelo ENVIME, y ese modelo se validó en el centro de Santiago, utilizando una estación de monitoreo. Yo lo que hice fue estar un poco más cerca a la parte más contaminada, más concentrada, más densa también, por eso hablamos del centro de Santiago. Y aquí tenemos una estación, que es la estación Independencia. Y se hizo pues esto para un invierno, considerando que son las condiciones críticas para el caso de Santiago. Una vez validado el modelo, esa validación, de acuerdo con los resultados, entonces nos pasamos a la siguiente, que es un análisis de sensitividad. Aquí lo que queríamos ver era, bueno, ¿dónde pongo los techos? ¿Dónde pongo los muros? ¿Será que cubro toda la ciudad? ¿O será que si todos los techos de la ciudad o todos los muros? Entonces empezamos a evaluar aquí algunos factores, 2 factores principalmente que se evaluaron: la altura de los edificios, esto relacionado con la cercanía a la fuente, puesto que la fuente directa del transporte, de la generación de material particulado, y la otra parte es la cobertura, llenamos todos los edificios o qué porcentaje sería óptimo para esto. Finalmente se estableció un modelo verde, en donde se tomaron unas 16 cuadras en el centro de Santiago. Aquí tenemos la Plaza de Armas, y en esas 16 cuadras, de acuerdo con los resultados del análisis de sensitividad, fueron implementados algunos techos y algunos muros a través del modelo, y se hizo como tal el análisis digamos, de este escenario, considerando 2 situaciones, con y sin vegetación. Aclaro también que aquí se incluyó la vegetación urbana que se encontraba, por ejemplo, la Plaza de Armas, que tiene vegetación, toda la vegetación urbana que encontrábamos, así que me tocó hacer un barrido dentro de la ciudad para poder identificar eso. Estas son las condiciones para la configuración del modelo, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los edificios,
para el caso del modelo de validación, para el análisis de sensibilidad y para el caso del Green Corredor Model. Las plantas que se ubicaron fueron pastos, algunos árboles, como en el caso del plátano, robinia, pseudoacacia, la palma washingtonia, y para el caso de cuando colocamos los techos verdes, pues se ubicó un árbol. En cuanto a los factores, aquí se varió la altura de los edificios, teníamos alturas de 5, 10, 20 y 30 metros para los edificios, y en cuanto a la cobertura se evaluó 0%, es decir, sin vegetación, 25, 50, 75 y 100, tanto para techos como para muros. Pero finalmente los resultados. Entonces los resultados nos evidenciaron que hay una especie que es la de mayor captura, la de mayor potencial, que es el caso del cedunalbum para el PM2.5, y la diferencia es estadísticamente significativa. Se identificaron 3 grupos, en un grupo con un alto potencial, que es el caso solamente conformado con la cedunalbum, un grupo con un bajo potencial de captura, como la actenia, la pittosporum, la erigeron y la spurium, y un grupo intermedio como la reflexum, la lampranthus, la pseudopalmeri y la lavandula angustifolia. Eso para el caso de PM2.5. Para el caso de PM10, aquí también se identificó a la cedunalbum entre los primeros, ¿sí? Aquí se aplicó análisis estadístico para mirar diferencias entre ellas, y entre los primeros el mayor potencial está para el caso del cedunalbum y la lampranthus infectabilis, en el caso de PM10. Y bueno, aquí también identificamos 3 grupos. En cuanto a los resultados de curva de caimiento, aquí se muestran resultados para 2 especies. El caso de la especie que tuvo mayor potencial de captura de PM2.5 para el caso de la cedunalbum, y la que tuvo menor potencial, la cedula spurium purpureum. Aquí notamos que, por ejemplo, la diferencia que nos mostró dentro de la cámara medioambiental fue una disminución en los picos de concentración de PM2.5. Este comportamiento también fue similar para el caso del PM10. Aquí notamos que la curva naranja es el caso sin vegetación y la curva verde es el caso con vegetación. Para el caso del cedula spurium purpureum, la diferencia no fue significativa. Para los policultivos, entonces nos encontramos algo, y es que las especies, cuando están plantadas, sembradas, están combinadas, tienen un mejor desempeño en la mayoría de los casos. El único caso que no tuvimos ese, digamos que fue estadísticamente no es lo mismo, el caso de la cedunalbum. ¿Qué pasó acá? Bueno, luego haciendo unos análisis de cuanto a la ubicación y la posición, bueno, me di cuenta que yo la terminé configurando para techo con una lavándula angustifolia, y esta especie tiene una altura mayor, entonces estaba actuando como una especie de bloqueador, que en realidad lo que está haciendo era bloqueando el flujo por la posición en donde yo lo había ubicado. ¿Sí? Margaret, ¿Sí? disculpa, te quedan 9 minutos. Gracias. Entonces, eso nos pasó con la cedunalbum, así que bueno, ahí todavía cosas para trabajo futuro. Y para el caso de los monocultivos versus policultivos, y luego cuando comparamos los techos con los muros, entonces notamos que la mayor captura fue en el caso de los techos y no los muros, pues considerando el ambiente que nosotros aquí se genera. Policultivos. ¿Sí? Se identificó entonces en cuanto a los policultivos que había una diferencia, básicamente 2 grupos, las 10 combinaciones que nosotros hicimos, identificando aquí algunos policultivos con mayor potencial para el caso de los techos y para el caso de los muros. Para el caso de los techos, entonces tenemos la combinación de lavándula angustifolia con lampranthus infectabilis y cedunalbum, pero en esta posición. ¿Sí? Esta posición que estaba aquí identificada en la imagen. Y para el caso de los muros está Spurium purpureum, cedunalbum y pseudopalmeri con esta configuración. Ok. Luego, con la curva de caimiento también se hizo la comparación entre los monocultivos y los policultivos, así que aquí encontramos, por el ejemplo, para el caso de la cedunalbum, estuvo por debajo en cuanto al pic de concentración, pero sí notamos las que se encuentran intermedio, el triángulo y el cuadradito representan
a los policultivos, tanto de techo como muros, y aquí notamos que sí, el pico está un poco mayor, pero la pendiente, la curva de caimiento es mayor, o sea, llega más rápido o limpia más rápido, o la tasa de caimiento es superior. En todos los casos, el análisis estuvo por debajo, o el medio ambiente en cuanto a las concentraciones estuvieron por debajo del caso sin vegetación. En esta parte se encuentran entonces las tasas de decaimiento para cada uno de los escenarios. Bueno, respecto a la validación del modelo de ENVIME, aquí encontramos la validación que se aplicó, encontramos que había aquí, se aplicó un análisis estadístico y se encontró un R cuadrado de 0,61, en donde se nota, se tiene que notar una correlación positiva, bastante positiva, comparado con la situación que sucede acá, puesto que el contaminante que yo consideré fue el transporte, la fuente de contaminante fue el transporte, específicamente otras fuentes no fueron consideradas. Sin embargo, la estación de monitoreo se mide todas las fuentes, entonces esa sería como la diferencia aquí que tendríamos presente. Para el caso del análisis de sensibilidad, entonces aquí encontramos las diferencias porcentuales de variación entre los casos 0%, 25, 50, 75 y 100, y encontramos que las diferencias mayores en cuanto a concentración, para el caso de los techos verdes, estuvo aquí con el 100% de cobertura. Sí. Para los edificios de menor tamaño, es decir, los edificios hasta 5 metros de altura, en el caso de los edificios hasta 10 metros de altura, el mejor resultado lo tuvimos al 50% de cobertura, y para los edificios de 20 y más, el resultado aquí nos indica que es casi indiferente el efecto que tenga ubicar ese techo verde, digamos, en el punto de análisis que fue la altura del peatón. Para el caso de los muros, en el caso de los muros fue positivo siempre. Y aquí sí, fue casi que, digamos, igual para todos los escenarios, 25, 50, 75 y 100 en todos los edificios. Así que aquí la sugerencia es colocar una cobertura del 25% en el caso de los muros. En cuanto al análisis a nivel urbano, entonces aquí encontramos dos escenarios, un escenario base y un escenario de los 16 bloques a los cuales las 16 cuadras a los cuales le colocamos el techo y los muros verdes. Y aquí encontramos que hubo un aparente incremento en las concentraciones, pero finalmente lo que encontramos es un aumento en la captura de material particular. Puntos claves que fueron analizados. Acá vemos un aumento en la depositación. Por ejemplo, para este caso, las depositaciones estuvieron por encima, casi llegando a los 80 gramos, versus el caso sin vegetación. Eso significa un 7.3% de remoción, digamos, de captura total de partículas dentro de ese ambiente en comparación con ese caso básico. También los mayores niveles de depositación se encontraron entre las alturas de 7.5 metros y 16.6 metros. Respecto acá al modelo, encontramos algunos puntos críticos, por ejemplo, estos puntos que están bastante más resaltados. Aquí empezamos a analizar y lo que encontré fue que este es un corredor, un cañón urbano, que son dos edificios de gran altura y encima hay mucha vegetación urbana de árboles. Entonces, en el fondo encontramos que esa vegetación en combinación con los techos pues, no era muy favorable. Por lo tanto, se hacen algunas recomendaciones de dónde deberían colocarse los techos y los muros. Esto especialmente para el caso de los muros, que es lo que está sucediendo aquí en estos puntos críticos. Conclusiones, bueno, encontramos algunas especies que reducen los picos de concentración de contaminantes, el caso de la Sedum album y la Sedum reflexum, encontramos entre el 45% y 71.4% respectivamente. Encontramos resultados similares para la captura de material particulado PM10. También encontramos una diferencia significativa
significativa entre especies, se identificaron 3 grupos de especies y hay una que tiene mayor potencial de captura de PM10, el caso de la célula. También encontramos que efectivamente la biodiversidad va a mejorar este aspecto, o mejora como tal el desempeño y la captura de material particulado de la vegetación ultrausada de techos y muros verdes. Y hubo aquí un caso especial, por ejemplo, aquella especie que menor captura tuvo en condiciones de laboratorio, cuando las sometimos, las plantamos en policultivo, su captura se incrementó hasta 7 veces. También encontramos que tanto el tamaño, la posición, la morfología de la vegetación también incide. Esa fue la situación que encontramos ahí con el Cerunalbo cuando la ubicamos con la lavándula muscifolia. Y se proponen unos policultivos, uno para techo verde y otro para muros verdes, que fueron los que mencionamos anteriormente, los cuales tienen que estar, además de ese potencial de captura, en balance con un adecuado desempeño biofísico. Y respecto al modelo a nivel urbano, entonces aquí encontramos, se pudo hacer, se hizo la validación del modelo de Envimed, así que es perfectamente válido, digamos, respecto a que simula los escenarios que nosotros encontramos en un clima como el nuestro. Encontramos aquí algunas conclusiones, como que la cercanía a la fuente es un factor fundamental, entre más cercano nos encontremos a la fuente. Otra de las conclusiones que podía remover hasta 7.3% del material particulado, digamos, que se encuentra presente en el aire de acuerdo con las condiciones que se dieron aquí en la modelación. Otro trabajo, bueno, aquí hay mucho todavía por analizar, por ejemplo, en lo que respecta a la posición de la vegetación, al tamaño, a la morfología, realizar un análisis un poco más allá. También, tal vez, incluir la evaluación del análisis de especies nativas que se adapten mejor a las condiciones locales. Y analizar distintos escenarios, diferentes condiciones de calidad, diferentes estaciones, localizaciones urbanas, también otras configuraciones, tal vez ya hablar, además de extensivos, hablar de techos intensivos, y esas son algunas de los futuros trabajos. Contribuciones, bueno, se hicieron 3 publicaciones, 3 papers, también algunos papers, 2 papers proceeding, algunos proyectos, los que Reprofondet, que fue el proyecto que contribuyó a la financiación. Hubo también un requerimiento de patente a partir de este proyecto. Se hizo también el soporte en la creación de algunos documentos, como la guía de alternativas de compensación de emisiones para fuentes de combustión de la CEREMI y el documento de desarrollo de cubiertas vegetales en Chile de CEDEVOS. Y bueno, también la participación en algunos seminarios, conferencias y simposios. Un agradecimiento, pero especialmente a mi director, supervisor, el profesor Sergio Vera, quien hoy tengo mucho por agradecerle, y bueno, otras personas que estuvieron aquí presentes, como el profesor Ubaldo, como el profesor Héctor, como Ashis, la profesora Margarita Prendes de la Universidad de Chile, Cinnamon, profesor también aquí en Chile, en Santiago, de la Universidad Mayor, otras personas que también me apoyaron mucho, como el profesor Joe, pues, todos mis colegas, y también agradecimientos también a quienes me ayudaron con la financiación de todo eso. Hay algunos personajes que me apoyaron en cada uno de los procesos. Eso no lo hice yo sola, aquí muchísima colaboración. Y bueno, a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margaret. Bueno, ahora vendrían los comentarios de Jorge Gironás, a quien voy a presentar brevemente. Jorge Gironás es profesor asociado y director del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Católica de Chile, ingeniero civil de profesión, magíster en Ciencias de la Católica también, PhD en Ingeniería Civil, Colorado State University en Estados Unidos. Es especialista en hidrología superficial y la simulación de procesos hidrológicos, particularmente en áreas urbanas y semiurbanas. Sus investigaciones se centran en la relación entre sistemas antrópicos y el agua, entendida esta tanto como un recurso o como una amenaza.
Jorge, te dejo la palabra. Muchas gracias, Margarita. Me imagino que me están escuchando bien. Lo primero, bueno, es felicitar a Margaret por su excelente trabajo de tesis. También saludarla y esperando que se encuentre muy bien en Colombia, me imagino. Agradecerte por el interés de traer tu proyecto de doctorado, tu tesis a este encuentro y por presentar hoy día. Así que muchas gracias, Margaret. Mira, a mí me gustaría comentar ciertos aspectos del trabajo, incluso elementos bastante generales que yo creo que son relevantes, no solo para quienes trabajan en este tema en particular o en temas tal vez ambientales, sino para aquellos que hacen o hacemos ciencia en la ciudad. Lo primero que yo quiero destacar es la rigurosidad, científica del trabajo. Tú tenías una tarea bastante compleja, cuál es trabajar con organismos vivos, con plantas. Y nosotros sabemos cómo son las plantas, ninguna es igual a otra, uno puede tener la misma especie, pero un comportamiento distinto en una o en otra ocasión. O sea, hay una dificultad enorme a la hora de incorporar este tipo de prácticas de infraestructura verde en un análisis científico. Y claro, uno aprende, ¿no es cierto? Imagino que tú estuviste en contacto con la literatura y con las prácticas en áreas de la ecología, donde es muy importante tener un diseño experimental riguroso que nos permita sacar conclusiones correctas y no eventualmente incurrir en algún problema de interpretación de resultados. Así que me parece muy importante destacar lo riguroso del trabajo. También me parece muy importante destacar la diversidad de herramientas involucradas. ¿Ah? No es común, o solía tal vez no ser muy común, ver distintas herramientas y bastante diferentes entre ellas aplicadas a un estudio como el que propusiste, ¿no es cierto? Porque hablamos de experiencia experimental en terreno como en laboratorio, hablamos de modelamiento matemático basado en la mecánica de fluidos computacional, y hablamos de escalas, ¿no es cierto?, que van desde esta instalación en el campus San Joaquín hasta este trabajo en el centro de Santiago. Así que también creo que es bueno relevar esto, para demostrar que nuestras investigaciones en el área urbana requieren de la integración de estas escalas y herramientas, puesto que de otro modo es bastante probable se nos escapen ciertos elementos que son relevantes. Lo tercero, y aquí a lo mejor, Margaret, tú podrías complementar lo que yo pueda decir. A mí me parece que hay una complejidad bastante alta y por ende un grado de novedad importante en lo que fue el montaje experimental. Nos contaste un poquito, obviamente, las limitantes no te permiten presentar el ensayo o los ensayos en detalle, pero yo quedo con la sensación de que hubo debe haber habido mucho ensayo y error, mucha discusión para eventualmente decidir qué medir, cómo representar estas condiciones propias de contaminación en el medio urbano, pero ahora dentro del laboratorio, qué equipos utilizar, dónde instalarlos, distancias, orientaciones, etc. Me da la sensación de que quienes escarben, ¿no es cierto?, en tus papers y en la tesis, van a encontrar una tremenda contribución en lo que es el diseño de estos experimentos. Así que antes de seguir comentando, yo quería preguntarte ahí, ¿cómo ves eso? ¿Fue simplemente replicar experiencias que otros habían hecho o tuviste que realmente innovar y proponer metodologías y enfoques que podrían servir a otros investigadores? Hola, profe, primero que todo, un gusto verte, un gusto saludarte. Bueno, respecto a la pregunta, sí, evidentemente, bueno, yo estuve en el laboratorio, ¿qué te digo? Como un año para poder sacar, yo diría que un año, un poquito menos tal vez, para poder sacar un protocolo y poder
declarar esto de las condiciones controladas. Entonces, en ese año, pues yo apliqué el método científico 1000 veces, ¿sí? Para poder identificar de qué forma yo podía hacer las cosas. Partí de un método que es este análisis gravimétrico, que ya había sido aplicado para árboles, para algunas especies. Partí de ahí, pero tampoco daba mucho detalle. Entonces, pues me tocó mirar en el laboratorio cómo hacía esto. Digamos, el método gravimétrico me servía para el tema de medir la captura de la vegetación, pero para el tema de la cámara medioambiental no tenía mucha información. Así que ahí tuvimos que hacer varios análisis, por ejemplo, de dónde viene la fuente, cuál sería la fuente, la combustión de incienso. Listo, en incienso encontramos literatura que decía que la mayor cantidad de las emisiones que salen de PM2.5, bueno, usamos el PM2, el incienso. ¿Y ahora cómo lo quemamos? En el tema de la combustión, entonces empecé a probar distintas formas de quemar, encontrando tasas distintas, ¿sí? Pits distintos, así que me tocó encontrar la forma de cómo normalizar todo esto. El área de cobertura, los equipos, es un trabajo bastante complejo y desafiante para mí porque pues, yo soy ingeniera civil de Colombia, aquí es civil, tenemos todas las áreas, pero absolutamente nada en esta temática de aplicación, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, en ese método de gravimétrico me tocaba pesar los filtros. Y estos filtros tenían en el orden de los 100 microgramos, era como el peso máximo que yo podía tener ahí. Así que nos tocó utilizar una balanza medioambiental, una balanza sensible, analítica, y esa balanza, bueno, ahí nos apoyó mucho el profesor Héctor, quien hacía parte del proyecto del FONDEF, y a través del profe, bueno, miramos y empezamos a pesar, incluso problemitas tan sencillos como pesar un problema, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo iba a pesar, el filtro lo pesaba una vez y obtenía un resultado, por decir algo 100. Luego lo pesábamos de nuevo y obtenía 200. Y luego lo volvemos a pesar y obtenía 300. Entonces son unas diferencias muy grandes y ahí pues me tocó aplicar el método científico para ver por qué razón esas diferencias están. Entonces el protocolo terminó diciendo, por ejemplo, que el pesaje, el muchacho tenía que ingresar con una bata antiestática, que teníamos que utilizar un ventilador antiestática, que teníamos que hacer las mediciones cuando hiciera el pesaje, no podía tener computadores, equipos ahí dentro, que no podía usar el cinturón, por ejemplo, que no, o sea, cosas como esas, que tenía que mantener una temperatura, una humedad, que debía, bueno, una cantidad de cosas, así que fue bastante complicado todo el tema del laboratorio y bueno, ahí son testigos muchas personas. Bueno, te felicito porque evidentemente todas estas líneas de investigación que uno van abriendo van a estar siempre acompañadas de metodologías inexistentes o poco desarrolladas que hay que mejorar o incluso crear desde cero. Yo quería también comentar dos cositas más y agregar lo que pone ahí el profesor Sergio Vera, que fue tu profesor guía. Muy destacable la interacción de distintas disciplinas, la contribución de distintos investigadores que formaron parte de la tesis, e incluso esta colaboración internacional, que entiendo fue muy relevante en lo que fue el modelamiento del rol de la vegetación ya en un contexto más urbano. Aparte de eso, me gustaría también rescatar una contribución importante que yo veo acá, que es poder agregar una fila más, ¿no es cierto?, a una de las tablas iniciales que presentaste, donde se hablaba de los distintos beneficios de los techos verdes y de las fachadas verdes. Claramente la invitación que surge, ¿no es cierto?, de la realidad típica latinoamericana de pocos recursos y muchos problemas, es justamente buscar soluciones que nos permitan abordar varios de estos problemas y no en forma segmentada, independiente, multiplicando, entre otras cosas, los costos para lograr estos resultados. Entonces, una información que se genera a partir de este trabajo pasa a ser muy relevante para una toma de decisión donde a lo mejor abordamos problemas de escurrimiento urbano, calidad del agua, carencia de biodiversidad o efecto isla de calor, con una solución única. Así que eso también es muy destacable. Y por último,
también felicitarte y valorar el resultado académico. ¿Ah? No todas las tesis terminan con una contribución formal en la forma de papers. En tu caso hubo 13 artículos, y te felicito, porque efectivamente desde el punto de vista de la generación de conocimiento con sentido, tenemos que llegar a ambos mundos, y eso a veces nos cuesta, nos quedamos a lo mejor en un lado o en el otro, pero yo creo que aquí hubo una contribución fuerte tanto en lo académico propiamente tal, como en los alcances que tiene para la política pública en Chile y ojalá en otros lugares. Así que esa es mi breve comentario de tu trabajo. Te felicito nuevamente. Yo no sé si habrá tiempo para preguntas, pero yo me siento muy contento de haber podido presenciar tu presentación hoy día. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que tu comentario ha sido muy completo y nos ha dado una visión más allá del trabajo hecho por Margaret, dado que yo, por ejemplo, que no soy especialista, entendí mucho mejor los valores de toda esa experimentación y de todo ese trabajo que hace ella tan completo. Y ahora tengo clarísimo como arquitecto la importancia que tiene el tema, ¿no es cierto? Pero no tenía tan claro el trabajo como de laboratorio, todo lo que tú explicaste ahora, a mí por lo menos me aclaró muchos aspectos.